Bienvenidos a Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos. Vértice Internacional revisa y analiza la cumbre global de la Alianza del Gobierno Abierto, un encuentro que tuvo lugar en la Ciudad de México del 27 al 29 de octubre y en el que participaron más de 1,200 expertos de gobierno, de empresas y también de la sociedad civil. Hoy nos preguntamos sobre los desafíos de los gobiernos abiertos, los avances y los pendientes de México frente a la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, así como los temas de la corrupción en América Latina y el déficit democrático por el que transitan muchos de sus países. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en el bloque fronterizo nos preguntamos si el tema de las políticas migratorias también juega o no en los temas del gobierno abierto. Soy Rina Musali y les pido que me acompañen. La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral en donde los gobiernos de 70 países miembros trabajan en conjunto con la sociedad civil para promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la corrupción y usar la tecnología como habilitador de esta apertura. Gobierno abierto significa impulsar un nuevo modelo de gobernanza que requiere de un proceso de compromiso, colaboración y corresponsabilidad permanente y sostenible por parte del gobierno y de todos los sectores de la sociedad. En México, la Alianza para el Gobierno Abierto es un espacio de diálogo e intercambio de ideas que, en colaboración con la sociedad civil, permite que el gobierno asuma responsabilidades para transformar la calidad de vida de las personas a través de la transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana, así como la tecnología y la innovación. El Plan de Acción 2013-2015 refleja el compromiso de nuestro país con los principios del gobierno abierto, desarrollado por el Gobierno de la República, el Instituto Federal de Acceso a la Información y el Comité Coordinador de Sociedad Civil representado por parte del Centro de Análisis e Investigación Fundar. Dicho proyecto consta de 26 compromisos, incluidos en 5 ejes prioritarios para el desarrollo del país, siendo estos un gobierno centrado en la ciudadanía, presupuesto abierto y participativo, datos abiertos para el desarrollo, empoderamiento y participación ciudadana, así como gobernanza de recursos naturales. En 2015, a México le correspondió ser sede de la cumbre global con el fin de destacar cómo los principios de gobierno abierto pueden mejorar la respuesta institucional ante los grandes retos sociales y promover la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Post-2015. En 2014, México asumió la presidencia del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral que está integrada por 70 países a propósito de promover el acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas y también la participación ciudadana. Sin duda, una iniciativa clave para que los gobiernos centren sus acciones en el beneficio ciudadano y no gobiernen para intereses de partidos o para grupos de particulares. Necesitamos una nueva cultura política y ciudadana para desmontar los gobiernos secretivos, cerrados y poco transparentes. Reducing impunity and thereby enabling the official to be accountable for his or her actions by removing the discretion of an official, a public official, to engage in corrupt behavior, whether it's behavior to intimidate and use violence for a particular end, or whether it's behavior to embezzle, steal, or use resources that belong to citizens of a country, that impunity needs to be overcome, and then accountability would follow from that. But really, accountability, I've been hearing a lot of discussion about accountability, and it's really transparency that must also be with accountability. The two go together, transparency and accountability. La rendición de cuentas es algo fundamental para que el Estado de Derecho cumpla con sus deberes, para que las instituciones y la clase política cumplan con sus deberes.
La falta de transparencia es una razón de desarrollo increíble para la corrupción. Pero la existencia de transparencia no significa que la corrupción sea derrotada por sí misma. Hay que implementar medidas, hay que diseñar infraestructuras y leyes que puedan tener resultados. Sin embargo, hay que luego dar resultados, porque de otra manera lo de la transparencia se queda como un ejercicio sin resultados, absolutamente inútil. Construir gobiernos centrados en la ciudadanía parece ser una tarea titánica y gloriosa. ¿Habrá voluntad política para abrir los gobiernos al escrutinio público y fiscalizar su desempeño, o por el contrario se impondrán una serie de obstáculos para impedir la participación más activa de los ciudadanos en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas? Los ciudadanos no estamos solos y los organismos multilaterales como la OCDE, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos y la misma CEPAL se han unido para apoyar con recursos financieros y asistencia técnica estos esfuerzos. La gente en México, en Italia, en muchos países del mundo, creo en la casi totalidad de los países del mundo, perdió la confianza hacia las instituciones y a la clase política por errores de las instituciones y de la clase política. Las diferencias sociales y económicas muy fuertes que hay en muchos países de Europa y en muchísimos países de América Latina, ha provocado una división entre la comunidad, entre los ciudadanos y los que están en el poder. El punto es que los gobernadores, los gobernantes, los que tienen el poder, tienen el deber de reducir esta división, de volver a transformar la política en algo positivo. El siglo XXI es portador de grandes cambios y transformaciones. En materia política y democrática se está demandando una nueva relación entre gobierno y sociedad. Y es aquí donde juegan los temas de la transparencia, el acceso a la información pública y también la rendición de cuentas. A 4 años de existencia, la Alianza se ha constituido como una plataforma que permite en algunos países generar un diálogo robusto para la definición de soluciones a los problemas públicos que se viven en todo el mundo. Siguiendo con esta idea de la necesidad de robustecer nuestras democracias, no puede haber una plena democracia en donde no se garanticen plenamente algunos derechos fundamentales. Iniciamos 8 países y hoy ya somos 70. En 4 años, la idea de que a partir del gobierno abierto se puede generar una nueva relación entre población y sociedad es algo que está haciendo eco en todo el mundo. En estas décadas del siglo XXI, una nueva relación entre gobernantes y sociedad debe de inaugurarse. Contar con gobiernos honestos y eficientes debería ser una preocupación ciudadana y una tarea que nos debe de convocar a la organización colectiva. De entrada, se requiere de una sociedad más informada, documentada y vigilante, que sea escrutinadora de los presupuestos públicos. ¿Sabemos hacia dónde va el dinero público? ¿Sabemos qué porcentaje de nuestro presupuesto se destina a la salud, educación o vivienda? Incluso sabemos si los presupuestos están ligados a las demandas más sentidas de la sociedad o, por el contrario, están anclados a criterios políticos y electorales. Abrir la información de los contratos, adquisiciones de obras públicas y manejo de fondos resulta de vital importancia para luchar en contra del déficit democrático que nos acompaña. Una de las grandes apuestas del gobierno abierto son los presupuestos participativos, avances o obstáculos por parte de nuestras autoridades para transparentar las compras públicas, las adquisiciones de obra y los presupuestos.
Las contrataciones públicas representan alrededor del 20% del presupuesto federal, es decir, alrededor de 528,000 millones de pesos anuales, casi 2.5% del Producto Interno Bruto del país. Pero las contrataciones públicas históricamente en México han sido la gran oportunidad para enriquecimientos ilícitos. La ciudadanía desde hace algunos años, también con el cambio de siglo, ha empujado porque las contrataciones públicas en efecto se vuelvan públicas, que no sean negociaciones o transacciones que en lo oscurito hacen las empresas con las instituciones del Estado mexicano, y hemos venido avanzando para hacer pública la forma como contrata el Estado mexicano. ¿Dónde estamos hoy? Y que fue uno de los temas que se tocaron en la cumbre. Debemos de implementar estándares de contrataciones públicas, que la sociedad pueda vigilar todo el proceso de la contratación, incluso desde la planeación. Otra de las vértebras más destacadas de los gobiernos abiertos está relacionada con la competitividad y el desarrollo económico. La posibilidad de que los ciudadanos accedan a catálogos de trámites y servicios de gobierno permitiría optimizar los procesos públicos y abonar hacia una mayor confianza ciudadana, justamente cuando la ciudadanía muestra desencanto y hartazgo de sus representantes. Precisamente hoy debemos de aprovechar las herramientas informáticas que gracias a la revolución de las tecnologías está a nuestro alcance. Un imperativo para activar los modelos de gestión de la gobernanza abierta y adaptarlas a cada una de las realidades federales, estatales y locales. Now, in a large country, there's going to be a natural separation that cannot be overcome in reality because people aren't going to necessarily be able to come to Mexico City to meet, for example, with their representatives. I don't go to Washington to meet with my representatives, but I have a good deal of information that's available, and there's a great deal of transparency about what they do. If I want to know how they're voting, I can find that information quite easily. So, for example, in this age of the internet and in countries that are developing around the world, or countries even that are as highly developed as Mexico, which is actually an upper middle income country, I believe, the amount of internet connectivity is such that information is available. And it's where you get information, which of course, it's the information which is a form of power in its own right. So who controls the information, who allows it to be transmitted? So you have transparency, accountability, and access to information. These are key elements of developing a political structure where politicians are responsible. Yo diría que efectivamente la revolución en las tecnologías de la información lo que hizo fue reducir el costo de la participación política en un primer momento, y dos, transforma de manera radical la concepción tradicional que teníamos de la democracia. Nos acostumbramos en la región latinoamericana durante los años 80 y 90 a que la participación política se realizaba de manera periódica al momento de ir a depositar el voto en las urnas. Entonces, todos los países de la región que pasaron por procesos de transición a la democracia, las reformas institucionales y la energía ciudadana se canalizó para que cada voto contara y así se eligiesen a las autoridades que nos gobiernan. ¿Qué pasa con el cambio de siglo? Justo una revolución en las tecnologías de la información, una reducción de la participación política, y por lo tanto no es suficiente que lleguen bajo un procedimiento democrático las autoridades, sino que tienen que tomar en cuenta las demandas, las necesidades que tiene la población al momento de gobernar. El ejercicio de la democracia ya no puede ser de unos cuantos. El tema de la gobernanza es un asunto de todos y resulta ya insostenible que los ciudadanos nos convirtamos solamente en meros espectadores. Aplicar modelos de Estado abierto, ojo, no solamente gobierno abierto, se requiere en los gobiernos estatales, municipales y también en el gobierno federal, en el poder legislativo, en el poder judicial, en los sindicatos y también
en los partidos políticos. Porque no hay que olvidar que en época de elecciones los ciudadanos tenemos que estar listos para escrutinar los gastos de campaña y las contribuciones que se hacen en momentos electorales. Joel, pero ¿por qué hablar de gobierno abierto cuando se necesita un Estado abierto? Ese es el otro tema que hemos venido empujando desde hace algunos meses y que fue un tema nodal de la cumbre también. Y Alicia Bárcena, ¿no?, de la CEPAL, también ha insistido en el tema. La propia Alicia Bárcenas, que tuvo un discurso extraordinario, con mucha precisión, puso el tema en la agenda en términos de, a ver, si no se involucran los legislativos, si no se involucra el judicial, las políticas públicas que implementemos no van a poder revertir esta percepción que se tiene de que todo está mal. Y algo fundamental, que las autoridades municipales y estatales, que son los gobiernos con los que mayor contacto tiene la población, también se involucran. Y en ese sentido, la pregunta es si en México se ha podido transparentar los fondos que van a la política social. Sin duda, son obligaciones de oficio. Podemos saber no solo cuánto se destinan a los programas. Nuevamente, en el ámbito federal lo sabemos, en algunos estados y municipios ni siquiera sabemos la cantidad exacta de recursos económicos que se destinan, quién es beneficiario de los programas sociales y si se les está entregando o no ese dinero. Ahí lo fundamental es poder seguir la ruta del dinero hasta que llega a la persona que se beneficia o que está habilitada para recibir esos recursos públicos. Ability of citizens to know and interact with their representatives, so that would lead to a degree of political deconcentration, so that you do not have a highly centralized government where the focus of citizens is toward the centralized bodies in form of the centralized government, but instead there's a deconcentration which leads their focus will be instead of up in a centralized system but down toward their constituents, and that they are delivering services to constituents and not necessarily building their own careers by interacting with centralized power structures. So it's deconcentration of power and a decentralization of interaction between elected officials and citizens. Por ejemplo, a la creación de una autoridad nacional anticorrupción independiente, verdaderamente independiente, porque el tema es quién controla. Porque si a controlar lo que yo hago es mi compañero de partido o mi compañero del gobierno, pues el control es ineficaz o podría ser ineficaz, digamos así. A 4 años de la incorporación de México a la Alianza del Gobierno Abierto, vale la pena preguntarnos cuáles son los logros alcanzados y las asignaturas pendientes. ¿Realmente podemos presumir avances en los planes de acción comprometidos y en los 26 compromisos que adquirimos frente a esta Alianza del Gobierno Abierto cuando México está viviendo las deshoras de la opacidad, la falta de rendición de cuentas y de transparencia pública? Aunque nuestro país ha avanzado de manera importante en términos normativos y de regulación, la realidad mexicana y cotidiana marca otra cosa, marca una distancia y un desencanto de la sociedad frente a los temas del gobierno abierto. No en vano los ciudadanos nos sentimos cada vez más alejados de nuestros tomadores de decisiones. Tenemos efectivamente 2 planes de acción. El primero se hizo en 2011-2012 y ahí cumplimos solo con el 55% de las acciones porque no sabíamos bien a bien cómo poner en práctica el gobierno abierto. Lo hicimos al andar. Se generó un nuevo plan de acción 2013-2015 con 26 compromisos, se cumplieron al 100%.
¿Cuál es el problema de fondo? Que el país se transformó en el último año y medio. La crisis que generó los lamentables sucesos de Ayotzinapa, la crisis que generó en términos de confianza entre población y autoridad, posibles conflictos de interés como la Casa Blanca o la Casa Malinalco u otros que han estado en la opinión pública, hicieron que la percepción que se tenía de los 26 compromisos originales, la fuga del Chapo, por ejemplo, dice, bueno, pues ¿de qué sirve que se abra información sobre becas, que se abra información sobre política social, industrias extractivas, si los problemas estructurales, los problemas de fondo, anticorrupción, desigualdad, mejor expedición de la justicia, no se atienden? En el ámbito internacional, México ha mostrado un liderazgo importante en los temas del gobierno abierto. En 2013 recibimos la copresidencia de la Alianza del Gobierno Abierto junto con Indonesia y en el marco del 69 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, nuestro país asumió la presidencia para el periodo 2014 y 2015. Por otro lado, México se ha comprometido con diferentes planes de acción para consolidar una política pública de gobierno abierto, medidas ligadas en aras de promover la participación ciudadana en los asuntos públicos, centrar las tareas de gobierno en el beneficio ciudadano, fomentar los presupuestos abiertos y participativos, accesar a la información para obtener más justicia y desarrollar también información estadística que nos permita visibilizar los resultados de las políticas sociales y la gestión de los recursos naturales. Porque no le podemos pedir a gobierno abierto que resuelva cosas que no definimos autoridades y población que iban a ser prioritarias. Y ahí está el gran desafío y que fue uno de los temas que se tocó en la cumbre, cómo hacer que gobierno abierto, uno, se traduzca en impactos concretos en beneficio de la vida cotidiana de la población y dos, cómo hacemos para que la plataforma sirva para robustecer nuestras democracias, que podamos entrarle a los problemas de fondo que vive la región latinoamericana. Insisto, acciones puntuales anticorrupción, acciones puntuales para reducir la lacerante desigualdad que prevalece en la región latinoamericana y acciones puntuales para tener comunidades más seguras y una mejor expedición de la justicia. Estos últimos componentes con la finalidad de reducir la impunidad que consideramos persiste en las calles. En Italia, todos aquellos que tienen un cargo político, todos aquellos que tienen un cargo administrativo de alto nivel, todos aquellos que tienen un cargo institucional, están obligados por ley a presentar una declaración no solamente de su currículum vitae, no solamente de las acciones que se llevan a cabo durante el trabajo, sino también de una declaración de su estatus patrimonial de la persona que tiene el cargo y de su familia. Durante la campaña electoral, a todos los candidatos a nivel municipal, estatal y nacional, eran solicitados a rellenar un formulario donde declaraban antes de asumir el cargo y probablemente sin necesidad, porque luego no resultaban elegidos, su estatus patrimonial, su estatus legal, los eventuales precedentes penales y la Comisión Parlamentaria Antimafia, de la cual formó parte. Una de las conquistas más significativas que México ha adquirido para beneficiar el escrutinio ciudadano frente al desempeño del gobierno ha sido la aprobación y promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se trata de un paso fundamental para elevar la calidad de nuestra democracia y hacer tangibles los beneficios de esta para los ciudadanos, obligando sobre todo a los actores a construir un gobierno digital, abierto y más justo, al tiempo de permitir un mayor protagonismo de la ciudadanía.
justamente un candado para desincentivar el secretismo y el hermetismo de las burocracias públicas. Yo diría que a nivel federal hay avances muy significativos en términos de cumplimiento de la ley y en términos de cumplimiento de los compromisos que se establecen en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. No es el caso de muchos municipios y no es el caso de muchos estados. El propio legislativo tiene un gran esfuerzo por delante. No sabemos en qué y cuánto se gastan las fracciones parlamentarias de los 33 congresos que existen en el país y no sabemos mucha información sobre la forma como se ejercen los recursos públicos en el judicial o la forma como toman decisiones algunos jueces en el país. La realidad de las cosas es que no existe un diseño similar a nivel mundial como el que acaba de generarse a partir de la ley y de la reforma al sexto constitucional en materia de transparencia, en donde facultan al INAI para tener competencias nacionales y lo facultan para detonar una política de Estado abierto. Pero con estas nuevas facultades que se le da al INAI, ya vamos nosotros a poder garantizar la tutela de los derechos, del derecho a saber de las personas en todas las instituciones del Estado mexicano. La nueva legislación en Italia la acaban en el Parlamento de aprobar hace unos meses. Se pasaron 23 años. 23 años durante los cuales se fortaleció la sociedad civil de manera importante, tanto contra la delincuencia organizada así como la corrupción. Ya tenemos algo gracias a cual los fiscales pueden conducir una investigación que luego, en caso de culpabilidad, termina con una pena. Y no como pasaba antes, que se hacían investigaciones que costaban mucho dinero y luego la legislación vigente no permitía conseguir resultados. Somos un país donde un primer ministro por 18 años ha sido condenado por corrupción. No somos un país modelo donde todo va bien. Italia es un país difícil, es un país complicado, igual que México. En materia de gobierno abierto, una de las demandas más sentidas de la población mexicana se ha tornado sobre los temas de justicia y de seguridad. ¿Acaso los mexicanos tenemos acceso a datos estadísticos para favorecer la búsqueda y localización de personas desaparecidas y extraviadas? ¿Contamos con información puntual para conocer la situación de las personas detenidas? Bajo esta trayectoria lenta y pausada, México ha tenido que sobrellevar la mirada vigilante, observadora e incómoda de la comunidad internacional. No olvidemos que el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha señalado con el dedo por la falta de transparencia y rendición de cuentas en el caso trágico de Ayotzinapa. México asumió la presidencia del Comité Directivo de la Alianza del Gobierno Abierto. Sin embargo, ¿cómo es posible que la comunidad internacional nos concedió el encabezamiento de estos trabajos cuando México está viviendo, Joel, a todas luces, horas de corrupción, de opacidad y de falta de rendición de cuentas? Solicitó poder presidir la alianza desde marzo de 2012 en una reunión del Steering Committee. Te lo digo porque a mí me tocó en ese momento representar al gobierno federal en estas reuniones y las cartas con las cuales se pidió justamente era el trabajo que venía haciendo el IFAI, que hoy INAI era una institución que tiene un gran prestigio a nivel internacional. Entonces, en función de eso, se puso sobre la discusión del grupo directivo de la alianza la posibilidad y cuando hubo el cambio de administración se refrendó este compromiso de quedar el presidente. Entonces, estos dos hechos que comentaba que cambiaron un poco la percepción de la comunidad internacional en torno al país fueron posteriores a la decisión que se tomó en el comité directivo que íbamos a tener. México tiene que avanzar con instituciones más transparentes y eficientes. La democracia tiene que vibrar no solamente para los gobiernos abiertos, sino también para los parlamentos abiertos. Estos órganos legislativos que han adquirido relevancia elevada en los últimos años y que deben de comprometerse para priorizar estos temas siendo un órgano representativo de la sociedad.
Y es que los mexicanos tenemos que conocer qué hacen nuestros congresos y asambleas legislativas, cuáles son los temas que se transan y cuáles son los acuerdos que también se generan. En ese sentido, el canal del Congreso es una herramienta crucial para transparentar el ejercicio del poder legislativo. Y lo que sí es que ejercemos poco el derecho. Solo el 6% de la población ha ejercido uno de los dos derechos que tutelamos, y ahí nosotros como instituto tenemos un gran desafío de poder construir a partir de ejemplos concretos. Hay más resistencias en los estados y en los municipios que en la federación, pero insisto, esta reforma constitucional, su espíritu fundamental es que no hubiese ciudadanos de primera y de segunda y tercera, que el derecho a saber se ejerciese de la misma forma en todo el territorio nacional, y hacia allá vamos. Sigue habiendo algunas resistencias, pero no podemos negar que hoy sabemos prácticamente todo lo que queremos del sector público, concretamente del Ejecutivo Federal. Los temas relacionados con el gobierno abierto son también temas de la agenda internacional y de responsabilidad global. Quizá uno de sus mayores desafíos se plantea frente a la nueva agenda del desarrollo global que fue pactada y sellada en la Cumbre del Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en Nueva York. Precisamente en México, con esta cumbre de la Alianza del Gobierno Abierto que se celebró apenas hace unos días, se centró en cómo los principios del gobierno abierto pueden ayudar al cumplimiento de los nuevos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, ¿qué pasa con el cambio climático? Algo que nos afecta a todos, es una problemática global y todos tenemos que contribuir a mejorar las condiciones que hoy por hoy seguimos dañando nuestro medio ambiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la falta de tener en múltiples países del mundo una justicia mucho más expedita? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la violación sistémica a los derechos humanos, y que es un problema que sin duda en nuestro país se ha acrecentado en los últimos meses, pero que no es exclusivo de México? Entonces, tras la cumbre de los objetivos del milenio que tú señalas en Nueva York, se dijo, ¿por qué si ya hay sinergias positivas entre autoridades y sociedad civil mediante la plataforma de la Alianza para el Gobierno Abierto, por qué no hacemos converger esos esfuerzos? Y la idea es que a partir de los planes de acción que cada país tiene que redactar, se comprometan literal acciones puntuales para atender estas problemáticas globales en torno a los objetivos del milenio que quedaron pendientes. ¿Y cómo está caminando América Latina bajo los temas del gobierno abierto? Hoy existen 15 países de la región que se han adherido voluntariamente a la Alianza del Gobierno Abierto. Sin duda, una buena noticia para estos países que se han insertado en la ola democratizadora, pero que todavía acarrean fallas en la calidad de las democracias y la desigualdad social. Aunque hay más democracia en América Latina y hemos conquistado la democracia formal y de tipo electoral, todavía caminamos cabizbajos frente a la democracia participativa. Hoy el pulso ciudadano busca descobijar el autoritarismo, la cerrazón y las inercias contra el cambio, pues la insatisfacción con la democracia va hacia el alza. Hace 3 semanas se presentó el último reporte del Latinobarómetro y el diagnóstico es ese. Hay indignación en las calles de la región latinoamericana, hay malestar y hay una crisis de representación política. Nuestras democracias electorales no fueron lo suficientemente robustas para atender las expectativas que generaron las transiciones a la democracia. Es momento que los gobiernos, en realidad que la autoridad, porque aquí también hay que pensar en el legislativo y en el judicial, en el caso de los países federales, en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales, se abran para tomar en cuenta desde el inicio de las políticas públicas que implementan el diagnóstico, cuál es el problema que la comunidad siente más en sus calles y a partir de eso proponer alternativas y soluciones.
Frente a los escándalos de corrupción que vive América Latina, países como Brasil, Argentina, México, Chile, Bolivia y Guatemala, se requiere insertar en el centro del debate público los temas relacionados con los gobiernos abiertos. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia crece la desconfianza de los ciudadanos hacia sus autoridades y el desprestigio de la política. Y es que el fenómeno de la corrupción encuentra terreno fértil en la injusta distribución de la riqueza, la falta de oportunidades, los gobiernos irresponsables y sobre todo la ausencia de hábitos de transparencia en los órganos públicos. Sigue habiendo resistencia por parte de algunas dependencias federales para dotar de información a los ciudadanos mexicanos que solicitan información pública. Como que todavía no queda muy claro que la información gubernamental es un bien público, no es propiedad del funcionario. Quienes generan la información son los servidores públicos, pero la información es de la población. Ellos solo la custodian. Y también es cierto que todavía no logramos una plena cultura de la transparencia en donde muchos funcionarios dejen de ver el poner a disposición esta información para la ciudadanía como una carga, sino como una forma de construir una nueva relación entre población y autoridad. Y justamente ahí estamos. Sin embargo, en el caso del Ejecutivo Federal, yo sí veo que hay un cumplimiento para la entrega de esa información. Y estamos trabajando de la mano la Secretaría de la Función Pública, organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Mexicana y una oficina que está en Presidencia de la República que es Estrategia Nacional Digital, con la finalidad de que a partir de lo que quedó plasmado en la Ley de Transparencia y toda la información que se tiene sobre las adquisiciones en el gobierno federal se puedan cruzar, perdón que entre en un concepto, pero que es la base de esto, estén datos abiertos y que la sociedad pueda monitorear, insisto, cada uno de los procesos de compras gubernamentales. Petrobras en Brasil, la Casa Blanca en México, el Fondo Indígena en Bolivia, el caso de Alberto Nisman en Argentina y la caída de la popularidad de Michelle Bachelet por la trama de sobornos e irregularidades que tocaron a su hijo Sebastián Dávalos en Chile, se deben de sumar a lo sucedido en Guatemala con la llegada de la CICIG, es decir, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el organismo de Naciones Unidas que logró desenmascarar la maquinaria de la corrupción, cuya presión propició, por cierto, la caída del presidente Otto Pérez Molina 5 días antes de celebrar elecciones. No olvidemos que la corrupción cuesta a América Latina 142.920 millones de dólares anuales, o sea, el 3% del Producto Regional Bruto, de acuerdo a cifras estimadas por el Grupo de Integridad Financiera Global. En este foro de Alianza del Gobierno Abierto, ¿qué aprendizaje se lleva a México o qué lecciones podemos extraer de lo que aquí se ha dicho para enfrentar el flagelo de la corrupción? Es un problema que asola fuerte a la región latinoamericana, pero que no es exclusivo de Latinoamérica. Es un problema que está en Europa, es un problema que está en África y es un problema que siempre va a estar, porque no se puede erradicar de manera absoluta la corrupción. Lo que se puede hacer es implementar claras estrategias de prevención y mecanismos disuasivos a partir de una clara sanción. De los temas que pudiese sugerir que se trocaron y que fueron importantes, está el de las compras, cómo transparentamos, insisto, gran parte de los recursos públicos se va a compras o adquisiciones públicas y para eso pues, hay que abrir la información, que se pueda tener un proceso de contraloría. Sí, hay que abrir la caja negra, ¿no? Hay que abrir la caja negra con dos fines. Uno, que se pueda saber exactamente en qué se gastan los recursos públicos, pero dos, que la sociedad pueda participar en la mejor toma de decisiones para maximizar los recursos públicos. En el Parlamento italiano entró una patrulla de diputados y senadores cuyo punto principal del programa es la transparencia.
y a pesar de que no soy cercano a este movimiento político, debo reconocer que sí tuvo un impacto, porque junto a otros diputados y senadores muy honestos que escuchaban la sociedad civil y las solicitudes de la sociedad civil, fueron obligados en tomar medidas y en actuar propuestas legislativas que sí fueron interesantes, sí dieron un cambio de paso. La democracia en América Latina es un asunto que está en permanente construcción y lejos de completarse. Necesitamos un cambio cultural, no solamente para incrementar los incentivos de la transparencia y rendición de cuentas, sino también para formar a ciudadanos más empoderados, más activos y más informados, así como estar mucho más alertas de los temas del buen gobierno. Y es que de nada sirve robustecer los andamiajes institucionales si no contamos con sociedades más críticas y con una mirada mucho más afilada hacia sus tomadores de decisiones. En ese sentido, el mundo puede ser un gran aliado para los ciudadanos que buscamos presionar a nuestros gobiernos para que rindan cuentas. To have a conference and make statements and have the statements and do interviews on television and have things come out in the press, this is good. But what about the enabling legislation for the anti-corruption work that's going on in the Congress today? What about developing means of accountability so that political officials are answerable to their constituents? But real things, results. And that's what I think, that having conferences, it's wonderful. People get together, they exchange ideas, they learn from each other, and then they go home. But then there have to be results that last after the conference. Otherwise, it's a lot of money and a lot of noise. He participado a conferencias y a seminarios donde el intercambio se ha transformado en algo concreto, y en otras donde simplemente era un ejercicio de retórica sobre quién contaba la historia más hermosa o el mundo más brillante que podíamos soñar. Delincuencia organizada, corrupción, los delitos, consecuencia de estos dos macrodelitos, son fenómenos transnacionales. O porque tienen origen transnacional o porque tienen consecuencias transnacionales. La única manera para derrotarlos es una acción internacional, una acción transnacional. Por esta razón es fundamental la cooperación internacional, tanto a nivel estatal, digamos entre estados, así como a nivel de sociedad civil, así como a nivel de medios de comunicación, así como a nivel de intercambio de parlamentarios. Bajo la presidencia mexicana de la Alianza del Gobierno Abierto, 191 organizaciones de la sociedad civil nacional e internacionales señalan y ponen el dedo en el renglón de que México está lejos de alcanzar el gobierno abierto. Las organizaciones desde hace ya algunos meses manifestaron su descontento con lo que estaba sucediendo en la alianza tras los hechos de Ayotzinapa. Entonces ahí hubo un claro pronunciamiento de decir, si gobierno abierto no nos sirve para salir de la crisis de derechos humanos que estamos viviendo en el país, vamos a ver si tiene sentido seguir participando en la alianza. Y ahí hay una tensión natural entre lo que desea y ambiciona una sociedad, que siempre debe de ser alcanzar los ideales, y lo que en la práctica puede hacer un gobierno en determinado momento. Y ahí está esta tensión en el momento presente. A diferencia de lo que señalábamos al inicio, que tuviésemos una interpretación de la participación política periódica al depositar el voto en las urnas, que más bien construyamos día a día nuestra democracia haciendo uso de la información pública para exigirle a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer. Vayamos
Vamos a ver esta cápsula informativa sobre cómo las políticas migratorias también deben de jugar dentro de las prioridades del gobierno abierto. Entre los compromisos adoptados en materia migratoria por algunos de los Estados miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto, sobresalen aquellos de Estados Unidos y Reino Unido. En 2011, ambos países crearon plataformas web de transparencia, en las que ponen a disposición del público cantidades de información fácilmente accesibles relativas a las políticas migratorias, de refugiados, estadísticas de asilo y de visas. Por su parte, México en su Plan de Acción 2013-2015 se comprometió a crear el sistema de registro de búsqueda y localización, por medios electrónicos, telefónicos o presenciales, de personas detenidas y aseguradas, para que la población en general tenga acceso a todos los datos estadísticos de las detenciones y o asegurados en el país. Asimismo, se prevé proporcionar información a las personas sobre los detenidos, circunstancias y causas de la detención en tiempo real, con la participación de las policías municipales y estatales, procuradurías estatales y dependencias del gobierno conforme a la normatividad para octubre y noviembre de 2015. De igual forma, se busca reorganizar y hacer funcional la base de datos de personas desaparecidas con base en el reglamento de la Ley de Registro de Personas Desaparecidas, cuya elaboración contará con la participación activa de la sociedad civil y que incluirá distintos datos estadísticos. Un avance genérico entre los países miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto ha sido el incremento en la transparencia de ayuda al extranjero. En Estados Unidos, por ejemplo, su respectivo sitio electrónico, que se actualiza trimestralmente, proporciona información oportuna y detallada sobre presupuestos, desembolsos y la implementación de proyectos a nivel internacional. Cabe hacer mención, sin embargo, que desde 2008 existe la Iniciativa de Transparencia Internacional sobre Ayuda al Extranjero, diseñada para apoyar a los donantes a cumplir sus compromisos políticos en la transparencia, según lo establecido en la Agenda de Acción del Grupo. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y se repite los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.